Hola, en este video se explicarán las coberturas cruzadas. Las coberturas que explicamos en los videos anteriores son coberturas directas. Si queremos hacer la cobertura sobre la TRM, buscamos futuros y existen los futuros sobre TRM. Es una cobertura directa, donde el activo subyacente que queremos cubrir es el mismo del subyacente de los futuros. La cobertura cruzada es cuando estos dos subyacentes no son iguales. Entonces, por ejemplo, queremos cubrir una operación en euros, pero no existe en Colombia futuro sobre euros. Entonces podemos hacer una cobertura cruzada donde se utilice el futuro sobre el dólar, porque sería como lo más similar en este caso, el futuro con un subyacente más similar. Eso sería una cobertura cruzada. Acá un ejemplo que realmente el ejemplo del libro de John Hull es que es la cobertura de una aerolínea por el tipo de gasolina que utiliza, que es muy diferente a los futuros, a la gasolina del grado que se está utilizando en los futuros de la bolsa del CME. Entonces la cobertura que se propone, cobertura cruzada, utilizar futuros en combustible, no es exactamente el mismo diésel, el mismo grado que se utiliza en las aerolíneas, pero se puede utilizar en este. ¿Por qué se puede utilizar? Porque es similar, es muy similar. Lo más importante siempre es monitorear el precio. Cuando tenemos el activo subyacente y buscamos un futuro de un activo similar, mira cuál es la correlación que existe entre los dos. Y entre más alta la correlación, mucho mejor, porque sería un futuro más parecido. Entonces, cuando no hay un contrato futuro sobre el activo que está cubriendo, se debe elegir el contrato futuro más similar, más correlacionado. Y cuando esto no es así, cuando es un futuro que no es un subyacente que no es el mismo, entonces se llama cobertura cruzada. Entonces lo más importante en las coberturas cruzadas es determinar la razón de cobertura. Cuando estamos en coberturas directas, la razón de cobertura era 1 a 1, o sea, 100%. Queremos cubrir $500,000, entonces buscamos futuros, contratos que todo sume $500,000. La relación era 1 a 1. Acá la relación puede que no sea 1 a 1, que no sea al 100%. Es posible que las fórmulas nos digan debería cubrirse el 120% o debería cubrirse el 70%. Eso está en función de cuál es el comovimiento entre el precio spot que vamos a cubrir y el precio futuro que vamos a utilizar para la cobertura, de esa correlación que existe entre estos dos. Entonces, como son subyacentes diferentes, precios diferentes, la relación 1 a 1 no aplicaría. Porque es posible que con esa relación 1 a 1 estaríamos aumentando el riesgo de esta cobertura. Entonces, siempre hay que mirar el movimiento de los dos, del futuro y el subyacente. Y la fórmula de cuál debería ser la razón de cobertura en las coberturas cruzadas es una razón de cobertura óptima. Es H asterisco, que está en función del coeficiente de correlación entre el precio del subyacente y el precio del futuro, multiplicado por la desviación estándar que vamos a hallar con el precio del subyacente y con el precio del futuro. Pero realmente no se trabajan con los precios, se trabajan con las diferencias de los precios. Pero se denomina así, que entre este precio y este otro es la correlación, pero realmente es con porcentajes o con las diferencias, o sea, variaciones relativas o variaciones absolutas. Esta fórmula, si la vamos a sacar directamente en Excel, está con una función pendiente, que ya la vamos a explicar. Entonces, para esto necesitamos sacar delta S, delta es un cambio en el precio, la diferencia entre los precios, delta F, cambios en el futuro, los precios del futuro, un histórico, sacamos la desviación estándar de estos cambios, coeficiente de correlación entre los cambios, y de esta forma tenemos la razón de cobertura óptima, el H óptimo, que esto nos va a decir qué porcentaje es óptimo para hacer la cobertura cruzada. Están las fórmulas de Excel o para hacerlas a mano también se pueden hacer.
Recuerde que la correlación es igual a la covariancia entre las dos variables sobre la multiplicación de las dos desviaciones. Recuerde que la correlación positiva es pendiente positiva, correlación negativa pendiente negativa, incorrelacionados correlación ceros, que no se determina exactamente cuál es la correlación y es una línea pendiente acá. Es pendiente cero. ¿De dónde sale la razón de cobertura óptima? Si tenemos varios porcentajes de razón de cobertura, hay una varianza de la posición. O sea, no es lo mismo tener compensaciones en futuro TRM para cubrir euros que tener futuros TRM para cubrir dólares. Entonces, la varianza de esta posición va a aumentar o va a disminuir. Entonces, la parte óptima de la razón de cobertura es este mínimo que tenemos acá. Y este mínimo se saca con la fórmula que ya se mostró y se llama razón de cobertura óptimo. Y a partir de esta razón de cobertura óptimo sacamos el número de contratos óptimos. Que lo sacamos de esta forma. El mismo H, pero acá tenemos es cantidad subyacente que queremos cubrir, totales, y esta es cantidad subyacente que hay en un solo contrato futuro. Recuerde que acá le dan un valor con decimales, pero los contratos estandarizados no se pueden partir. Siempre hay que trabajar con números enteros. Hay que hacer la aproximación al resultado que de esta fórmula. Entonces, por ejemplo, el ejemplo de la aerolínea que va a comprar entre unos meses combustible para acciones, pero se va a cubrir sobre futuro sobre diésel, que tiene ese tamaño el contrato. Esto es lo que quiere cubrir en galones y esto es lo que va a utilizar. Lo que un contrato de futuros es en galones, pero recuerde que son galón de otro producto. Y la cobertura es por un mes. Y te es una pregunta: ¿qué histórico utilizar? Si la cobertura es por un mes, este punto es clave. Si la cobertura es por un mes, se debe utilizar precios mensuales para que las diferencias queden mensuales. Porque la compensación del futuro es de precios mensuales, de hoy hasta dentro de un mes. La diferencia entre los dos precios va a ser un mes. Entonces, si vamos a hacer coberturas a 3 meses, se debe utilizar el histórico trimestral, de saltos trimestrales en el tiempo. Si tenemos este ejemplo, tenemos precios históricos, mensuales, 15 precios, pero de una vez tenemos cuáles fueron los diferencias entre el precio futuro y el precio spot. A partir de esto sacamos la correlación, las desviaciones estándar, y con esto sacamos el H óptimo. Acá sacamos, entonces decimos la correlación de 0.928, correlación alta, la desviación estándar del spot, desviación estándar del futuro, y con estos tres elementos sacamos el H óptimo. Nos dice que debería cubrirse el 77%. ¿77% de qué? De los 2 millones de galones de combustible de aviones que quería cubrir. O sea, no es una relación 1 a 1. Cúbrase menos para que la varianza de la posición sea la mínima posible. Entonces, cúbrase el 77%. ¿Qué es el 77%? Si un futuro es por 42.000 galones, queremos cubrir 2 millones. Entonces, esta fórmula no dice la razón 1 a 1, pero realmente necesitamos el 77%. Entonces necesita 37 contratos en el futuro. Que esto se tiene que aproximar. Se aproxima a 37. Ejemplo 2. Tenemos subyacente que queremos cubrir, futuro del activo B. Es el activo A, pero el futuro existe sobre el futuro B, que no se sabe cuál es, pero suponemos que es similar y nos puede servir. Por ejemplo, acción 1 y esta es la acción 2. Sacamos las diferencias. O sea, estos intervalos de tiempo tienen que estar al mismo tiempo que se va a utilizar el vencimiento de la cobertura. Si la cobertura es de 6 meses, entonces son precios semestrales. Sacamos las diferencias, sacamos las operaciones básicas, aplicamos las fórmulas y nos dice que hay que cubrirse el 59%.
Ya para finalizar, si se quiere hacer un seguimiento constante de esta cobertura, se hace por medio de esta fórmula, donde acá tenemos el valor ya monetario de lo que tenemos de activo subyacente y el valor monetario que tenemos ya en el futuro. Por el H que nos decía inicialmente, a ver cuánto ha cambiado esto, cuánto, si hay que comprar más contratos o si hay que vender más contratos. Porque recuerde que acá hay un desfase mayor, acá hay un riesgo de base mayor, porque el futuro que estamos utilizando es muy diferente al subyacente que estamos cubriendo.